Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentó le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión con tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que quedaba al otro lado del Jordán. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, mi querido hermano. Te saludo en este jueves eucarístico. Y la pregunta del día de hoy: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Es la pregunta que Pedro le hacía a Jesús. ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice: no. Hasta 70 veces 7, que significa siempre. El perdón es una de las virtudes más difíciles de llevar en nuestra vida cristiana, porque en ocasiones sentimos tanto dolor en nuestro corazón cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, que nuestra fuerza humana cree que no podemos perdonar. Nuestra parte humana nos dicta que no podemos perdonar. Sin embargo, recordemos que tenemos una parte divina, la parte de que Dios nos da el Espíritu Santo, que Dios nos da la sabiduría, que Dios nos da el discernimiento. Y si nosotros realmente nos abandonamos a la misericordia de Dios, Dios nos da el camino correcto para poder perdonar. Porque como seres humanos, mi querido hermano, todos hemos fallado en algún momento. Incluso yo no puedo decir que yo no le he fallado a alguien, que yo no me he equivocado en el camino, porque tal vez soy el que más me he equivocado en el camino. El día de hoy Jesús nos llama a 2 cosas. Primero que todo, a reconocer nuestra debilidad humana. Nos invita a que seamos sencillos, que seamos humildes, y que si en este momento existe alguien que tenga algo en contra de nosotros, tengamos la humildad de pedir perdón.
pero también nos invita a la misericordia y nos invita a perdonar. Jesús les explica con la parábola del rey justo, para que ellos entendieran el significado del perdón. Como este siervo que le debía grandes cantidades al rey, lo iban a vender, iban a tomar a su mujer, a sus hijos. Y le dice: Señor, tenme paciencia, sí te voy a pagar. Tenme paciencia. El rey no solamente se compadece de él, sino que le perdona toda la deuda. Y este hombre, sin embargo, no apreció el gesto del rey, porque una vez que salió con quien le debía, arremetió contra su hermano, casi estrangulándolo para que le pagara lo que lo debía. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, nosotros no hemos vivido algo similar a la parábola? Nos puede suceder que recurrimos al sacramento de la reconciliación para que por medio del sacerdote Dios perdone nuestras faltas y no somos capaces de perdonar a nuestro semejante. O decimos perdonar, pero de manera condicionada. Sí te perdono, pero no quiero que te me vuelvas a cruzar en el camino. No te quiero volver a ver. No quiero dirigirte la palabra. O perdono y no olvido. Entonces no estoy perdonando. Imagínate, mi querido hermano, si Dios, nuestro Padre de misericordia, hiciera una lista el día de hoy. Desde que tú tomaste conciencia hasta este momento, ¿cuántas cosas te ha perdonado a ti y a mí? Si enumeraras la lista, ¿cuántas cosas nos ha perdonado? Y del otro lado podemos hacer una lista. ¿Cuántas cosas nosotros hemos perdonado a nuestros hermanos? Recordemos que Jesús nos dice en su palabra: al que mucho perdona, mucho se le perdonará. De la manera que tú te muestres ante los demás, de la manera en que tú te comportes a los demás, es de la manera que el Padre Celestial se comportará con cada uno de nosotros. Por eso la parábola finaliza que había testigos que habían visto las dos acciones. Habían visto cómo el rey le había perdonado a este siervo malvado y cómo él arremetió contra su hermano. Por eso lo manda a llamar y le dice: ahora vas a pagar hasta el último centavo. ¿Por qué, si yo tuve misericordia contigo y te perdoné toda la deuda, qué no podías hacer lo mismo con tu hermano? Hoy Dios nos dice lo mismo. ¿Por qué, si yo te he perdonado una y otra vez que te has caído, que me has fallado, que has faltado a los mandamientos, que has faltado a la caridad, que has faltado tal vez al honrar a tus padres, al amor al prójimo? ¿Por qué, si yo te he perdonado, tú no eres capaz de perdonar aquella ofensa que te hicieron? No eres capaz de perdonar tal vez una infidelidad en matrimonio. No eres capaz de perdonar tal vez algún problema que tuviste con tu hermano. Tal vez algún vecino, tal vez algún amigo, no lo sé. Pero imagínate que en este momento Dios se está dirigiendo a ti y te está diciendo: ¿por qué? ¿Por qué, si yo tengo misericordia contigo, por qué sigues viviendo en el rencor? ¿Por qué sigues viviendo en la amargura? ¿Por qué sigues viviendo en el odio? ¿Por qué no tienes misericordia de los demás como yo tengo misericordia contigo? ¿Por qué no puedes amar por sobre todas las cosas si yo te amo a ti de manera incondicional? Hoy es momento de reconocernos pecadores, reconocer esa debilidad, pero también de reconocer la gracia de Dios. Porque Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Y es así como debemos demostrarnos ante los demás. De perdonar hasta 70 veces 7. De perdonar siempre. Porque recordemos que el que mucho perdona,
mucho se le perdonará. Entonces más misericordia tengas para los demás, más grande será la misericordia para contigo. Que tengas una excelente tarde, mi querido hermano. Paz y bien.